Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un desconocido en Japón. Antes de comenzar el video, quiero agradecer a Diego Quintana y a Fabricio que estuvieron un buen rato conmigo platicando durante el directo que estuve haciendo. Gracias por su paciencia. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con este video. Vamos a comentarles el por qué Japón se dice que es tan barato. Bueno, pues comenzamos. El primer punto es que hay dos formas de ver Japón. Una es el punto de vista del turista, el extranjero que viene a Japón, y la segunda es la persona que está viviendo en Japón. Aquí les voy a dar mi opinión. Para las personas que son turistas y vienen de turismo a Japón, Japón ahora les resulta barato. Pero para las personas que viven en Japón, Japón no es barato. De hecho, se está volviendo un poquito más caro. El gobierno, creo que les había platicado anteriormente en un directo en vivo, ha tratado de mantener un poco la estabilidad aumentando los salarios, pero también los productos se van encareciendo. La principal razón por la que al turista le resulta ahora Japón barato es porque el yen hace 2 años, desde el año pasado, fue la moneda que se estaba depreciando más rápido en todo el mundo. Así es, chicos, la moneda que perdió valor más rápido de todas las que existen en el mundo. Así que aunque tú vivas en Latinoamérica y tu dinero pues no sea tan alto como por ejemplo el dólar canadiense o el estadounidense, pues no ha perdido tanto valor como si lo hizo la moneda japonesa. Por lo tanto, Japón pues no te resulta tan caro como era hace 8 o 10 años cuando se encontraba en su mejor momento. Tú le preguntas a una persona que visitó Japón hace como 10 años si era muy barato o buscas foros de hace 10 años, vas a ver que muchas personas realmente no opinaban lo que opinan hoy en día. Te decían que Japón era uno de los países más caros y efectivamente era como un país para visitar solamente para aquellos que tenían suficiente capital, ya que no era para nada económico. Así que yo creo que esta es la principal razón por la que hoy en día hay una fiebre de visitar Japón, porque es como que digamos se abrieron las puertas que estaban prohibidas para la mayoría de las personas. Por eso hoy en día Japón tiene muchísimo más turismo de lo que había anteriormente en el pasado, y es porque la gente no podía pagarse ese viaje. Entonces es también la razón por la cual hoy en YouTube te encuentras muchísimos youtubers que están viaja a Japón como no había o no sucedía antes de la pandemia. Por eso para el turista Japón le resulta barato. No significa que te vaya a costar todo súper barato, pero pues no es lo mismo que costaba hace 5 o 6 años. Ahora, ¿qué sucede con las personas que viven en Japón? ¿Lo ven barato? Pues no, la verdad es que en Japón mucha gente, como los extranjeros que trabajan en Japón y los japoneses que obviamente viven en Japón, pues no lo ven de manera muy positiva esto. Primero, muchos extranjeros pues están viendo que cuando mandan sus remesas a sus países, pues obviamente su familia recibe menos dinero y algunos de ellos están optando por dejar Japón, abandonar el barco y saltar e irse a otro lado. Y lo mismo está ocurriendo con algunos japoneses. No todos están como escapando, pero hay muchos japoneses que también están pensando así como que bueno, quizás sea mejor irnos a otro lugar, no sé, Canadá, Estados Unidos, porque pues por aquí las cosas no marchan tan bien como estaban anteriormente. Así que por eso estamos viendo los dos puntos de vista. Es como los europeos que viajan a Latinoamérica. Su moneda vale más, bueno, pues lo ven más barato. Pero la gente que vive en Latinoamérica, pues la situación no la ven tan buena. Así que también por eso yo les recomiendo que si ustedes tienen un dinerito ahorrado y ha sido su sueño visitar Japón, pues aprovechen este momento porque la moneda de Japón no está en su mejor momento. Así que aunque tú tengas pesos, tengas quetzales, tengas lo que tengas, pues te va a resultar menos caro que si hubieras viajado hace 5 años. Pero el lado contrario es de que las compañías aéreas pues han visto un aumento de las demandas hacia Japón y pues los precios de los vuelos están exagerados, diría muy abusivos, muy caros, al punto que muchas veces el vuelo te sale más caro que todo el viaje a Japón. Para finalizar este mini video, ¿qué les puedo decir? ¿Va a seguir haciéndose más barato Japón? No, la verdad es que yo creo que esto, como todo en la vida, es pasajero. Hay momentos que están arriba, hay momentos que estás abajo y hay momentos que vuelves a subir. Así que la moneda japonesa yo pienso que en el futuro volverá a recuperarse, volverá a tener su valor. Japón se volverá otra vez caro para los turistas. Creo que es solamente una racha de que quizás tú como turista quizás deberías de aprovechar. Si puedes, si no, pues ni modos. Pero honestamente dudo que al corto plazo la moneda japonesa recupere su fortaleza como estaba, digamos, hace 6 años. Porque para devaluarse eso es muy rápido, pero para apreciarse otra vez, volver a subir, toma mucho tiempo. Yo pienso que hasta quizás finales del 2025 muy probablemente Japón todavía sea accesible. Quizás ya para el 2026 pienso que la moneda japonesa va a haber recuperado bastantito quizás su valor. Así que mejor vayan ahorrando algo para aquellos que quieren viajar. Creo que es un momento bueno este año y quizás
parte, la mitad del otro año. Pero bueno, todo va a depender de los mercados, de los inversores. Eso ya son temas económicos. Pero lo que sí les puedo garantizar es de que esta racha, mala racha para los japoneses, buena para los turistas, no va a ser para siempre. A pesar de que la economía japonesa sigue decayendo y que en 2 años se espera que Japón sea la quinta economía en el mundo, superado por India. Pues muy bien, chicos, eso sería todo. Me despido. Nuevamente les digo, únanse a mi canal de Twitch. Ahí podemos platicar. Y bueno, si somos más, pues se pone más divertido. Les deseo que estén muy bien, que tengan muy bonita noche, día, mañanas, tardes, madrugadas, donde sea que me vean y a la hora que sea. Y nuevamente, como siempre les digo, nos estamos hablando y viendo. Hasta entonces. Chao. Bye.